Ahora vamos a ver base y dimensión de un espacio vectorial. Vamos a ver que es un concepto bastante fácil de asimilar, pero también es un concepto bastante importante y que lo vamos a usar en gran parte de la materia y que va a servir para materias de otros años. ¿Se acuerdan de los ejemplos que vimos en los videos anteriores? Teníamos que el 1, 1 y el 1 menos 1 generaban a R2 y también que 1, 1, 1 menos 1 y 2, 0 también lo generan. ¿Qué diferencia hay o cuál es lo que, además del número de vectores, hay que destacar? Bueno, que estos dos vectores, los que forman el conjunto B, son linealmente independientes, lo habíamos comprobado en la práctica de unos videos del video anterior. En cambio, en el caso de C, a simple vista vemos que si al 1, 1 le sumamos el 1 menos 1, por ejemplo, nos forma el 2, 0. Es decir, que estos tres vectores son linealmente dependientes. Esto nos va a servir para definir base de un espacio vectorial. Vamos a decir que un conjunto de vectores B que está dentro de un espacio vectorial se denomina base de ese conjunto B, de ese espacio vectorial B, siempre y cuando cumpla dos condiciones. Sí, solo sí cumple dos condiciones. Una de las condiciones es que B, los vectores que están en el conjunto S, tienen que ser linealmente independientes. Y la otra condición es que tienen que generar al espacio B. Fíjense que el eh, conjunto C cumple la segunda, o sea, genera a B, pero no es linealmente independiente. El conjunto B sí lo es. Por lo tanto, el 1, 1, 1 menos 1 va a ser una base de R2. ¿Tá? Que es lo que pone acá, ese conjunto es una base de R2. No es la única, va a haber infinitas bases. Otra forma de acordarse, de entender lo que es una base es un generador de un espacio vectorial que tiene el mínimo número de vectores posibles. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes. Si le quito un vector, ya no voy a generar todos los vectores que estaban en ese espacio, por lo tanto ya no va a ser una base de ese espacio, porque no va a generar ese espacio, va a generar un espacio más chiquito. Hay una base que es la base canónica, formada por los versores canónicos, que son los versores que ustedes ya conocen, el 1, 0 y el 0, 1, el versor I y el versor J, ¿se acuerdan? Acá, algo que después lo vamos a ver un poquito mejor, pero quiero destacar es lo siguiente. Fíjense, cuando nosotros dibujábamos par de ejes X, Y, ¿estamos de acuerdo? Usábamos a esos versores, a veces ni siquiera le hacíamos referencia a los versores, pero como trabajamos con la unidad, lo que nosotros tenemos es el versor I y el versor J, que si los escribimos vectorialmente, el versor I es igual al 1, 0 y el versor J es igual al 0,1. Y estos dos versores, multiplicándolos por numeritos, o sea, cuando nosotros agarramos y teníamos, por ejemplo, el eh, vector, vamos a poner acá, no sé, acá supongamos que es un 3 y acá es el 2. ¿Está? ¿Cómo armábamos? O sea, ¿esto qué es? El vector 3, 2. Y el vector 3, 2 también lo expresábamos como 3 veces el versor I más 2 veces el versor J, que si lo trabajamos como base y trabajamos con base canónica, que es el 1, 0 y el 0, 1, vamos a decir que es 3, 1, 0 más 2, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense, cuando nosotros hacíamos las coordenadas de un vector, lo que estábamos haciendo cuando representábamos un vector, cuando decíamos vector 3, 2, el vector 3, 2 o decíamos 3
versor i más 2 versor j, lo que estábamos haciendo era una combinación lineal de los dos versores, de los vectores de la base canónica, de los versores de la base canónica. Entonces, ya hemos trabajado en el propio ingreso con combinaciones lineal, quizás sin saber que se llamaba así, pero eso ya lo han usado. Bueno, esto es con esta base, con la base canónica. Recién que teníamos una base que uno de los vectores era el 1, 1. Este es el 1, 1. Va a estar a 45 grados, ¿está? Y el otro dice que era el 1 menos 1, es decir, en x sigue valiendo 1, en y vale menos 1. Es un vector que va así a menos 45 grados. Acá tenemos el 1 menos 1. Fíjese una cosita, yo acá tranquilamente podría hacer una recta paralela al eje, al vector 1, 1 y otra paralela, o sea, que sobrepase por arriba del vector 1 menos 1. Y por ejemplo, yo podría decir que esto es el eje x'. No le digo x porque el x es con el versor y. Y a este lo puedo llamar y'. Y entonces yo podría, por ejemplo, decir, si a este vector que está acá lo multiplico por 2, obtengo otra vez este vector, o sea, esta distancia otra vez acá, pongamos que está por acá, que este es 2 veces el 1, 1, o sea, que este es el 2, 2. ¿Estamos de acuerdo? Y supongamos que al 1 menos 1 lo multiplico por menos 1, entonces lo voy a tener igual, pero en la otra dirección. Entonces acá voy a tener el menos 1, 1. Y si lo sumo, voy a obtener este vector que está acá, que es el 2 veces 1, 1 menos una vez el 1 menos 1. Se dan cuenta que es lo mismo que uno trabajaba en la base canónica. ¿Tá? Lo que pasa es que ahora cambiamos la base. En vez de tener como base los canónicos, el 1, 0 y el 0, 1, el versor i y el versor j, en vez de tener esto como base, tenemos como base estos dos vectores. Pero estos dos vectores me permiten armar cualquier vector a partir de coordenadas. Después lo vamos a volver a ver el concepto de coordenadas, pero creo que acá es un buen momento para presentarles las coordenadas de un vector en una base. Yo cambio la base, cambio el sistema de referencia, pero la forma en la que trabajo sigue siendo la misma. ¿Se entiende? ¿Esto qué me va a generar? 2 por 1, 2, menos 1 es 1, y 2 por 1, 2, menos menos más 1 me queda 3. Es decir, que el vector que yo tengo acá, si lo trabajo en el sistema de ejes de coordenadas cartesianas, me va a quedar un 1 acá y un 3 acá. ¿Tá? Eso lo vamos a ver de vuelta después, pero o sea, el que lo entendió, perfecto, y el que no, el que algo le quedó en el aire, tranquilo, porque después nos vamos a dedicar puntualmente a esto. Pero me pareció un buen momento para presentarles el tema. Bien, vamos a seguir con la unidad. Bien, con la teoría. Acá básicamente hace todo un análisis, yo creo que lo complica más de lo que es. Si nosotros dijimos que el número, el mínimo, o sea, una base está formada por el mínimo número de vectores linealmente independientes que lo genera, cualquier generador o cualquier base de ese espacio vectorial no puede tener menos vectores, porque si tengo menos vectores voy a tener un espacio más chiquito, ¿tá? Y de ahí surge el concepto, la definición de dimensión. La dimensión de un espacio vectorial va a ser la cantidad de vectores que componen
una base de él. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, R2, ¿qué dimensión tiene? Dimensión 2. Un plano tiene dos dimensiones. ¿Por qué? Porque necesito dos vectores como base para armarlo. R3, dimensión 3, tres dimensiones. ¿Qué necesito? Tres vectores. ¿Quiénes son normalmente? El versor I, el versor J y el versor K. Con esos tres versores puedo dibujar todo R3. Con tres ejes puedo dibujar todo R3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, además de los canónicos voy a tener otras bases, pero siempre las bases de R3 van a tener tres vectores linealmente independientes. Eso es lo importante. La forma de expresarlo es dim de b igual a n, que va a ser el número de vectores. El vector nulo, bueno, acá pone 0b, pero recuerden que a mí me gusta, fíjense cómo lo repito cada rato porque quiero que se acostumbre. A mí me gusta poner vector nulo de b. No tiene dimensión, o mejor dicho, la dimensión es cero, perdón, la dimensión es cero. ¿Por qué? Porque ya vimos hace un ratito que el vector nulo, por definición, es linealmente dependiente. ¿Se acuerdan que linealmente independiente era cuando solamente multiplicando por cero genero el cero, o genero el nulo, mejor dicho? Bueno, al vector nulo lo puedo multiplicar por cualquier número, no solo por cero, para generar el vector nulo. ¿Tá? Acá también dice 0n, 0b digo, y a mí me gusta poner n, vector nulo. Eh, Bien, acá pone lo que serían las bases canónicas, las bases estándar. En, en R2 la base canónica es 1001. Fíjese que le pone la E, es de estándar. ¿Tá? Base estándar, cuando hablamos de base estándar estamos hablando de las bases canónicas. En R3 la base canónica va a ser 100, 010, 001. En R4 la base canónica va a ser 1 3 ceros, 0 1 2 ceros, 2 ceros, un 1 y un 0 y 3 ceros y un 1. Creo que ya van viendo un cierto patrón para cuando trabajamos con Rn. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese que acá R4, dimensión 4, 4 vectores, y es el 1 que se va desplazando de lugar. Creo que con vectores no tienen por qué tener mayor problemas de conocer la dimensión y los canónicos de Rn. Cuando trabajamos con matrices, por ejemplo, una matriz de 3 por 2 tiene 3 filas, 2 columnas, donde la base que genera todas las posibles matrices, va a tener que tener en la canónica, poder escribir la A, la B, la C, la D, la E y la F como números separados, que no dependan uno de otro. Entonces, ¿cómo lo voy a poder armar esta matriz genérica donde estas letras pueden tomar cualquier número? A por el 1 con todos ceros, B por el 0, 1 y después todos ceros. Bueno, y creo que van encontrando también un patrón, y la base canónica de las matrices de 3 por 2 va a ser esta matriz, esta matriz, esta matriz, esta matriz. Es un 1 que se va corriendo. Igual que acá corríamos el 1. ¿Son todos ceros y un 1 que se va corriendo? Bueno, acá son todos ceros y un 1 que se va corriendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas matrices tengo para tener una base de estas matrices de 3 por 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que la dimensión de la matriz de 3 por 2 es 6. ¿Qué es? El número de filas por el número de columnas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la dimensión eh, de un espacio formado por matrices va a estar dado por un espacio. El subespacio ya puede ser más chiquito y podemos tener menor dimensión, pero va a ser filas por columna el espacio vectorial, la dimensión del espacio vectorial, que acá está expresado como forma. Y por último nos quedan los polinomios. Un polinomio genérico de P sub 2 sería A0 más A1x más A2x cuadrado. El A0 está multiplicado por el número 1, el A1 está multiplicado por x y el A2 está multiplicado por x cuadrado. Es decir, que una base de los polinomios de P sub 2 es el 1, x, x cuadrado. O sea, acá tenemos un polinomio que es un vector. ¿Se acuerdan que también en los polinomios ahora nosotros los vemos como vectores porque son espacios vectoriales?
segundo vector, tercer vector. Entonces, ¿cuál es la dimensión de P sub 2? La dimensión de P sub 2 es 3. ¿Tá? Cuidado con esto porque es un error típico. Cuando trabajamos con vectores, la dimensión de R3, tengo un 3 acá, la dimensión vale 3. Dimensión de R4, tengo un 4 acá, acá va un 4. Cuando hablamos de polinomios, cuidado, porque acá tengo un 2, pero si tengo un 2 acá, la dimensión es el número más 1, el subíndice más 1. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta el término independiente. Estoy contando desde 0, no estoy contando desde 1. Entonces llego hasta el, por ejemplo, en P sub 3, llego a x al cubo, llego al 3, pero no arranco de 1, arranco de 0. X a la 0, x a la 1, x al cuadrado, x al cubo. Es decir, que tengo 4 polinomios, tengo 4 vectores, es decir que la dimensión de P sub 3 es 4, la dimensión de P sub n va a ser n más 1, que es lo que pone acá. ¿Tá? Sub n le tengo que sumar 1. Eso es lo quizás más complicadito, que no es complicado, sino que uno a veces por hacerlo automáticamente se puede equivocar. Hay que estar atentos a eso. Repito, acá lo que estamos viendo además son bases canónicas, ¿está? Son las bases canónicas. Después podemos tener otras bases con otros polinomios, que eso sí, la base canónica y otras bases que no sean canónicas tienen que tener la misma cantidad de vectores, en este caso de polinomios. Bueno, acá hay un ejemplo para ver si es una base. Lo que tienen que ver es si son o no linealmente independientes. Eso ya lo vimos cuando, o sea, el ejercicio es lo mismo, lo único que ahora es para ver si es una base. Así que no vale la pena que lo veamos, lo dejo para que los vean ustedes esos ejemplos. Es más, a simple vista parecía que, no, este ya es distinto, pero los otros ejemplos son los mismos que estaban en el video anterior.